Hola, soy Freddy, entrenador de esquí y fundador de la tienda online M-Mountain. Damos la bienvenida a este nuevo ciclo de videos para esta temporada 2026. Todos los pronósticos indican que este invierno será muy bueno. Y es por eso que nosotros comenzaremos a subir material para que te anticipes para esta temporada. También aprovechamos de agradecer a nuestros suscriptores que nos motivan a seguir subiendo este tipo de contenido. En este capítulo vamos a revisar un área más técnica, pero clave para la mantención de los esquís, que es el ángulo de base. Antes de hablar del ángulo de base, vamos a hablar de algo general, que es el canto. El canto son dos filamentos que están a lo largo del esquí, justo en la línea longitudinal, van a ambos extremos, son de un material de acero y aleaciones y que son aproximadamente de 2 milímetros. La función general del canto es el enganche sobre la nieve y esto nos va a permitir el control sobre el esquí. El canto bien o mal preparado nos va a ayudar o nos va a perjudicar a la hora de esquiar. Cuando hablamos de canto, no solamente hablamos del canto lateral, sino que también hablamos del canto de base o ángulo de base, que es el tema que nos vamos a referir hoy. Para explicar el ángulo de base vamos a ocupar este esquema. Este es un corte frontal del esquí. Por acá arriba está la fijación, la parte central el núcleo, nuestra base y en forma lateral van a estar nuestros cantos. El ángulo de base es la resultante que se genera en la base y en el borde inferior del canto. La función del ángulo de base es la maniobrabilidad y el control de la inclinación del esquí, que nos va a permitir es la entrada sobre el giro del esquí y qué tan agresivo se va a sentir. Acá en nuestro esquema tenemos el ángulo que va desde 0 hasta 1. Podría ir un poco más, pero estos son los ángulos que más se utilizan. Cuando el ángulo está más cercano a 0, la entrada de canto es mucho más inmediata, es mucho más agresiva, pero no va a tener tanto control. Y así, cuando vamos subiendo en grado, va siendo un esquí mucho más permisivo a la entrada sobre el giro. Entonces, el ángulo de base no va a definir cuánto va a agarrar el esquí sobre la nieve, sino cuándo va a generar la toma de canto. Y eso va a ser consecuencia del inicio del giro y qué tan agresivo se va a sentir sobre el esquí. Entonces, el ángulo lateral va a definir el enganche sobre la nieve y el ángulo de base el control de la toma de canto. El rendimiento del esquí no solo depende del ángulo de base ni tampoco del ángulo lateral, sino el trabajo de forma conjunta, de manera interdependiente. Si yo solamente trabajo el ángulo lateral y no trabajo el ángulo de base, ¿ya? Voy a perder precisión. Es por eso el trabajo conjunto voy a generar un ángulo de agarre efectivo. Recuerda, si quieres profundizar en el ángulo lateral y afilado, por acá te dejo el link. Las medidas del ángulo de base. Vamos a considerar el rango del 0 hasta el 1. Tenemos más medidas, pero estas son las que más se ocupan. Cuando tenemos un grado 1 de base, son para esquiadores que están comenzando y nivel intermedio. Los esquís, cuando se fabrican, cuando vienen nuevos, pueden venir en 1, pueden venir en 0,8. Cuando ya son las medidas un poco más cercanas al 0, por ejemplo 0,75, 0,5, son para esquís o para personas que ya tienen un nivel suficiente para poder desempeñarse en cualquier tipo de pista. Cuando ya nos acercamos al 0,5 y el 0 son para corredores principalmente que tienen que generar una toma de canto muy inmediata, muy precisa, con mucha agresividad. Como dato en la competición, en los ángulos de base, por ejemplo, los esquís de velocidad, de supergigante, descenso, se va a priorizar el deslizamiento sobre la base en la nieve. Entonces, acá van a utilizar principalmente ángulos que son más altos, 0,75, 0,8, incluso hasta 1. Pero en las disciplinas que son más técnicas, como el gigante y el slalom,
van a utilizar entre 0,5 y 0,3 porque van a priorizar la toma de canto más directa. Ahora, ¿cuándo trabajamos el ángulo de base? Primero decir, no se modifica constantemente, a diferencia del ángulo lateral, que uno tiene que estar chequeándolo constantemente e incluso después de cada día de esquí. Es por eso que realizar el ángulo de base va a requerir más experiencia y precisión. Escenarios donde podríamos trabajar el ángulo de base. 1. Los esquís nuevos. Los esquís nuevos vienen con un ángulo de base determinado que oscilan entre 0,8 a 1. Un esquí con un mayor performance pueden venir con un ángulo de base 0,5. Los de competición todos vienen de 0,5. Otro escenario es cuando el esquí se rectifica la base. Se debe realizar el ángulo de base determinado por el cliente o por el corredor. Un tercer escenario sería cuando el esquí se engancha sobre la punta o la cola. Cuando se produce eso puede generar alteraciones, dolencias, molestias sobre las rodillas. Es por eso que hay que trabajar el ángulo de base para que tenga una mejor sensación a la entrada sobre el giro para que sea mucho menos agresivo. Un cuarto punto sería cuando el cliente o el corredor quisiera modificar el ángulo de base para poder hacerlo más permisivo o más agresivo la toma de canto. Y un quinto punto sería para algún corredor determinar el ángulo que él requiera. Estos son algunos de los ángulos de base. Hay diferentes tipos de modelos, como este otro tipo de modelo, tenemos este que es un World Cup 0,5 y también tenemos multi-ángulos de base, que van del 0,5 hasta el 1. Para hacer nuestra demostración vamos a utilizar una lima de primer corte y nuestro multiángulo. Siempre recordar la dirección de la lima, ¿ya? Generalmente vienen con una flecha, esa es la dirección que es de uso. Nosotros la ponemos en el multiángulo y la ajustamos con la roldana. Bueno, ahora vamos a apoyar el ángulo de base sobre la base del esquí, ¿ya? Esos son los guías, ya hay que ponerlo justo en forma lateral. El ángulo de base va a quedar un poco diagonal, entonces apoyamos una mano, ¿ya?, en el extremo y la otra justo en el otro extremo, que va a quedar justo sobre la base del esquí. Y ahora vamos a traccionar hacia el cuerpo. Traccionamos, hacemos una pasada, pues otra y luego otra pasada. Cuando ya sintamos que no está generando tanto enganche, es porque el ángulo ya se encuentra en el ángulo deseado. ¿Cómo uno verifica? Uno pasa el dedo, ¿ya?, o incluso la uña, y si uno siente que está suave, ¿ya?, el deslizamiento está perfecto. A diferencia del afilado, que uno pasa de la lima hasta que tenga un buen filo. Acá lo único que necesito es que el dedo pase suave, con eso basta. Una vez que hayamos pasado por todo el canto, ¿ya?, para poder realizar el otro lado, yo recomiendo siempre dar vuelta al esquí, ¿ya?, y hacerlo de cola a punta. ¿Por qué? Porque primero voy a utilizar mi misma mano y la misma presión. Es para que quede lo más homogéneo entre un canto de un lado y el otro. Y hacemos el mismo programa. Es lo mismo, tomamos ya la misma presión y traccionamos, hacemos 3-4 pasadas y vamos verificando. Ya después de estas 3 pasadas voy verificando acá siempre con el dedo. Ya si el dedo pasa forma suave, estamos perfectos. Si se llega a enganchar incluso la uña o siento esa rebarba, es porque aún necesito seguir pasando el ángulo de base. Como una recomendación para poder finalizar este ángulo de base, siempre pasar diamante. Puede ser uno de 400 con la herramienta del multiángulo o el ángulo de base, ¿ya? La ponemos y luego pasamos, hacemos un par de pasadas para poder dejar lo más liso posible el ángulo de base. Bueno, damos por terminado este capítulo de hoy. Fue un tema bastante técnico. Si tienen alguna consulta, una pregunta, nos escriben y nosotros se lo resolveremos. Recuerden suscribirse a nuestro canal,
seguirnos en Instagram en MMountain Chile y también si necesitan cualquier tipo de nuestras herramientas, síganos en nuestra página web www.mmountain.cl. Nos vemos.